Hemos iniciado los martes una serie que le hemos titulado Cosecha. Y es como, vamos a hacer un acróstico, o sea, de cada una de las letras de esta palabra cosecha, estaremos dando una conferencia para entender lo que de verdad es cosecha, ¿sí? Entonces, ya hablamos en primera medida la primera C, la primera palabra que es la C, la primera letra que es la C. ¿Y cuál es la palabra? Campos. ¿Y qué dijimos? ¿Que cómo están los campos? ¿Qué dice Jesús? Listos para la cosecha, pero esos campos tienen ciertos tipos de terrenos. Lo vimos en la primera conferencia. Terreno duro, terreno entre pedregales, terreno entre espinos y terreno o tierra buena. La semana pasada hablamos de los obreros, características de los obreros. Y hoy vamos a mirar, amados hermanos, la siguiente letra, que es la S. Y la letra S es semilla. Diga conmigo, semilla. Así que quiero que me acompañen, por favor, a Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo número 6, verso 7. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pregunto, ¿qué es lo que se siembra? ¿Qué es lo que se siembra? Semillas. Semillas. En el mundo natural o en el mundo espiritual, lo que se siembra son semillas. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a lo que se siembra? A Dios no lo podemos engañar. Por ejemplo, usted siembra semillas de mango y usted va a tener frutos de guanábana. Va a sembrar semillas de frijol y va a tener semillas, frutos de café. ¿Sí o no? No. Obviamente no. ¿Por qué razón? Porque lo que se siembra es lo que se cosecha. De la misma manera, el apóstol Pablo dice, Dios no puede ser burlado, o sea, engañado. Lo que en el mundo espiritual se siembra, que se cosecha. Usted no puede sembrar amor y cosechar odio. Usted no puede sembrar violencia y cosechar paz. Usted no puede sembrar alegría y cosechar enojo. Usted no puede sembrar tacañez y sembrar riquezas y recoger riquezas. No olviden, Dios no puede ser burlado. Quiero que le diga a su hermano, Dios no puede ser engañado. Que usted y yo pretendamos engañar a Dios y creer, como dicen los muchachos, hacerlo de la vista gorda y creer que con esta siembrita yo voy a lograr una cosechita, pero de otra cosita lo que estoy sembrando, ¿verdad que no? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, usted sabe que me encanta iniciar preguntando, ¿qué le gustaría cosechar a usted? A ver, ¿a usted qué le gustaría cosechar? ¿Cómo? Avivamiento. Amén, hermano. ¿Usted está conmigo entonces? Es que se conecta a las 3. Avivamiento. Pero para uno cosechar un avivamiento, ¿qué necesita sembrar? Avivamiento. Mi vida debe estar en avivamiento. Si yo quiero una cosecha de avivamiento. ¿Qué más quiere cosechar usted? A ver, quiero escuchar a otros.
Todos no, de a uno. Bueno, plata. ¿Cuántos quieren plata? Ahora sí todo el mundo levanta, hasta Juanita dijo yo. Pero para usted cosechar plata, ¿qué debe hacer? Sembrar plata. ¿Qué más quiere usted cosechar? Amor. Quiero cosechar mucho amor. ¿Qué debo sembrar? Muchas semillas de amor. Y eso lo vamos a ir viendo, amados hermanos, durante esta enseñanza. Pero quiero decirle, el que siembra odio, en algún momento de su vida cosechará odio. El que siembra crítica, chisme o murmuración, algún día en su vida cosechará para su propia vida crítica, chisme o murmuración. Todo lo que usted siembre, algún día lo va a recoger. Si usted siembra amor y misericordia, como Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, ellos alcanzarán misericordia, hermana. Ahora, esta noche nos vamos a dedicar a entender el poder de la semilla. A usted no le importa. ¿Qué va a ocurrir entre que usted siembra la semilla y le produce el fruto? ¿A usted le preocupa pensar en el tema de científico, lo que pasa con la tierra, el fosfato, el fósforo, el potasio, el calcio de la tierra, la semilla que por allá se germina y el agua la remoja y comienza a producir una... ¿A usted le interesa eso? ¿A quién le interesa el proceso que tiene una semilla? A nadie. Usted siembra una semilla y ¿qué espera? ¿Sembró maíz? Yo espero que en 4 o 5 meses coma mazorcas. ¿Así es o no es así? Punto. Pero cuando el Señor habla de la semilla en la parábola del sembrador, recuerda que lo vimos en la primera conferencia, el sembrador salió ¿qué? ¿Salió a qué? ¿Qué sembró el sembrador? Sembrar semillas, y parte de la semilla cayó, y parte de la semilla, ¿recuerdan cómo sembraba con el saco aquí en un lado y tiraba la semilla y la tiraba? Y dice que parte de la semilla cayó, y cada de acuerdo a ese terreno hubo un resultado. ¿Por qué? Porque es que la semilla es que tiene en sí misma el poder del crecimiento de la vida y de la fructificación. Escúchenme, no es el sembrador quien hace que la semilla crezca. No es el sembrador que por la buena intención, la mucha fe, el buen entusiasmo, el buen trabajo que hace con una semilla, hace que esta semilla produzca vida y fructifique. Obviamente, hay unas condiciones que las vamos a ver más adelante. Hay también unos enemigos que lo vamos a ver más adelante de la semilla o de la cosecha. Pero lo importante, amados hermanos, es entender lo que la semilla en sí es. Por ejemplo, miren esto. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 22, verso 23, mire qué dice acerca de la semilla. Primera carta del apóstol Pedro, 1, 22, 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Por qué ser renacido? ¿Por qué un ser humano puede ser renacido de una simiente corruptible a incorruptible? ¿Qué dice ahí? Por la semilla. ¿Y cómo llama la semilla ahí? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Es la palabra de Dios
la que provoca que un ser humano, cuando se le siembra la semilla y el Espíritu de Dios viene en esa semilla con su poder, lo que provoca que ese ser humano perdido, sin vida, muerto espiritualmente, renazca a una nueva vida en Cristo. ¿Quién ve eso? Nadie. ¿Dónde se produce eso, iglesia? Aquí dentro, pero es algo misterioso. Alguien léame, por favor, Santiago 1:18, para que tengamos el mismo concepto del poder que tiene esa semilla. ¿Qué dice Santiago 1:18? Y otro me busca Primera de Pedro 2:1 al 2. ¿Alguien lo encontró? Santiago 1:18. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo renacer. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A través de qué? Diga conmigo, por la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Qué puede provocar que un ser humano, estando nuevamente, le digo, perdido, muerto sin Cristo, pueda vivir, pueda tener la esperanza de la resurrección, pueda lograr que un día, cuando estaba condenado para el infierno, ahora ya vaya para el cielo? ¿Quién lo puede lograr? Diga conmigo, la semilla. Por eso, en esta serie que estamos haciendo, dándoles a ustedes sobre cosecha, vamos a entender ese poder tan impresionante que tenemos en nosotros mismos para que produzcamos una cosecha según la voluntad de Dios. Pero también esa semilla es lo único que nos puede ayudar a crecer. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:1 y 2? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? El apóstol Pedro, perdón. Deseen como niños recién nacidos la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra, la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es el fruto de desear, de beber, de comer, de alimentarse con esa palabra? ¿Cuál es el resultado? Vea conmigo, crecimiento. Es imposible que la semilla comience a tener vida y a crecer si no se alimenta. Eso lo hablaremos más adelante. Pero también, amados hermanos, la palabra tiene poder para salvar nuestras almas. Santiago 1:21. Santiago capítulo 1, verso 21. ¿Qué dice? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra encantada, la cual puede salvar nuestras almas. Muy bien. ¿Qué puede hacer la semilla? ¿Qué puede hacer? Salvar nuestras almas. Por eso, diga conmigo, todo es posible por causa de la semilla. Por eso, retomo con lo que inicié. Es tan importante cuidar nuestras palabras que sembramos. Cada palabra es una semilla. Usted y yo somos resultado de un conjunto de muchas semillas que desde el vientre se nos prodigaron. ¿Palabras buenas o palabras malas? La próxima semana hablaremos de los enemigos de la cosecha y ampliaremos más esto que estoy diciendo. Todos somos el conjunto de la cantidad de semillas que desde niños se nos dijo. Y nos convertimos exactamente en eso.
Nuestra vida es de acuerdo a las semillas que se nos han entregado. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué hace la semilla? Penetra. ¿Qué hace más? Parte, corta, quebranta, redarguye, reprende, exhorta, edifica, desafía, produce arrepentimiento, instruye en justicia. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16, 17, hablando de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para corregir, enseñar, redarguir, instruir en justicia. Con un objetivo. Que usted y yo estemos enteramente preparados para toda mala obra. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, primero que tenemos que tener en claro, la semilla tiene vida en sí misma. La semilla tiene el poder en sí misma. La semilla es la que tiene toda la información genética, hablando del punto de vista de la agricultura o la biología, tiene toda la información genética para que cuando ella haga contacto con la tierra, sea abonada, sea regada, ¿qué le produce la semilla? Abra y produzca vida. Diga conmigo, vida en abundancia. Porque una sola semilla tiene el poder para dar mucho fruto. Usted siembra una semilla de maíz, un granito de maíz. Esa semilla le produce una planta hermosa de maíz. ¿Cuántos chocos le puede sacar una buena planta de maíz? Cualquier 5, 6 o mes o más o menos. Pero ¿cuántas semillas de maíz le saca cada mazorca? Una sola semilla de café, una sola, le puede producir un gran árbol de café que durante muchos años esa sola semilla le puede producir miles y cientos de miles de granos de café. Imaginen ustedes lo que hace la palabra de Dios en usted y en mí. Cada versículo, que es una semilla, tiene el poder del Espíritu Santo. Tiene la vida de Dios, tiene la fe de Dios, tiene la bendición de Dios, tiene la actividad poderosa y profética de Dios. Y cada semilla que usted recibamos, como dice el apóstol, con mansedumbre recibamos la palabra implantada para que por ella crezcamos para salvación. Cada semilla que usted recibe cada día de la palabra de Dios, con mansedumbre, dispuesto, anhelando que esa semilla produzca fruto. Usted no sabe ni cuándo, ni cómo va a dar fruto. Pero lo que Dios le dice es que esa semilla va a producir fruto. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, en primer lugar, hablando del crecimiento de esa semilla, amados hermanos, la semilla de suyo contiene todos los ingredientes necesarios para fructificar. Ahí está, como ya lo mencioné. Por eso, el Espíritu Santo está en el asunto de darle vida a la semilla. Dios está en el asunto de que la semilla se sembró y produzca fruto. ¿Quién lo hace? Dios. En la iglesia Dios está en el asunto de que haya avivamiento y tengamos una gran cosecha. Dios está en el asunto. Dígalo conmigo, Dios está en el asunto. Usted no sabe cómo está actuando. Usted no tiene que hacer nada para forzar a Dios, para que la semilla crezca y para que haya cosecha. Es natural. Si se siembra, se cosecha. A veces el crecimiento puede ser lento, pero le pregunto, ¿habrá cosecha sí o no? ¿Habrá fruto sí o no? ¿Qué dice Filipenses 1:6? ¿Quién se lo sabe? Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros toda buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo estamos en continuo crecimiento y en continua cosecha. Pero ¿quién es el que hace crecer la semilla en usted? En segundo lugar, hablando del crecimiento de la semilla, lo que Dios comienza, Dios lo termina. Por encima de las adversidades, por encima de las pruebas, por encima de la persecución. La iglesia ha sido perseguida por generaciones, por siglos. ¿Ustedes recuerdan la tremenda inquisición del Imperio Romano? ¿Cuántos cristianos asesinados? Bueno, ustedes conocen un poquito de la historia. ¿Cuántas iglesias quemadas, aserradas, quemadas, destruidas? ¿Cuántos pastores, cuánto liderazgo encarcelados, asesinados por el Evangelio? La semilla ha dejado de crecer. La iglesia ha dejado de estar activa. La iglesia ha dejado de ser iglesia. No importa el país, así haya la peor persecución. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa es la confianza, amados hermanos, que usted y yo tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué significa? Y lo mencioné, creo que fue en Galicia o aquí la semana pasada. Usted y yo no podemos cansarnos de sembrar. Usted y yo no podemos cansarnos de ser buenos. No podemos cansarnos de hacer el bien aunque nos hagan mal. Usted y yo no podemos cansarnos de amar aunque no nos amen. Usted y yo no podemos cansarnos de perdonar aunque no nos perdonen. Usted y yo no podemos cansarnos de tratar bien a los otros y amarlos como Jesús los amó, aunque no nos traten bien y no nos amen como Jesús nos amó. Porque cuando usted ama, perdona, recibe, cuide, ayuda, sostiene, bendice a otros y continuamente lo hace, tarde que temprano tendrá su cosecha. ¿Me están escuchando, hermanos? Pero el crecimiento no se puede forzar. Y permítanme, digo, cosas que parecen un poco religiosas y evangélicas. Los colores, las luces, los instrumentos, la tecnología, un templo hermoso, la comodidad, el predicar, entre comillas, de unas cosas y de otras no, para que la gente no se incomode porque de pronto no les gusta cómo se predica. La obra social, lo que sea, hermanos, no va a hacer que la semilla crezca. ¿Quién hace que la semilla crezca? El crecimiento lo da Dios. Todas estas cosas son importantes, son valiosas, pero yo no puedo tener mi cabeza pensando, yo hago esto para que la gente venga y llenar el templo. Ni siquiera la oración y el ayuno. Usted y yo que oramos tanto en la madrugada. Mi oración no produce que la semilla crezca, porque el crecimiento lo da el Señor. Dios ve corazones quebrantados. Dios ve hombres arrepentidos. Dios ve gente con un corazón limpio, que anhela salvación, que predica el evangelio, que quiere ser como Jesús. Y Dios responde a eso. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. ¿Qué dice después?
yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y ahora estarán atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero no es porque usted lo hace, es porque Dios ve, escucha, mira el corazón. Es porque Dios es bueno y misericordioso. Es porque Dios está en el asunto de que la semilla crezca. Aplíquelo donde quiera y como quiera. A veces estamos más preocupados por que la gente esté cómoda en la iglesia, a que la gente de pronto no se incomode porque algo que se dice o que no se dice, que por predicar o decirle a la gente en el amor de Jesús lo que verdaderamente necesita. ¿Usted recuerda a Jonás? La predicación de Jonás era cómoda. Arrepiéntase o se van para el infierno. Bueno, en otras palabras, ¿no? En otras palabras, Dios los va a destruir, arrepiéntanse. La predicación de Juan el Bautista era cómoda. Arrepiéntase en partida de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Jesús mismo. No fue cómodo para mucha gente. Jesús le tocó salirse del templo y de las sinagogas de predicar y predicar afuera a los pobres necesitados, porque los que querían escuchar un mensaje acomodado no querían escuchar a él. Y quiero terminar, amados hermanos, recordándoles que en el crecimiento de la semilla hay que tener paciencia. Hay una semilla muy interesante, es un bambú japonés, una semilla, es muy bonita. Cuando esa semilla en un paquete comercial decía esta expresión: semilla no apta para impacientes. Solamente voy a intentar saber a cuántos son impacientes. ¿A cuánto les gusta esperar haciendo fila en un banco? ¿A cuánto les gusta esperar el bus que venga? ¿A cuánto les gusta que esperaba a sus discípulos porque los llamó y esperó que y no llegaron? ¿A cuánto no les gusta que la gente que está en la iglesia se devuelva? Porque pensamos que nosotros somos los que damos el crecimiento. Esa semilla dice no apto para impacientes. ¿Por qué razón? Porque esa semilla, cuando el sembrador, el que está especialista en este tipo de planta, la siembra, la abona y la riega. Pero él sabe que durante los primeros meses no se ve nada. Y pasa 6 meses, 1 año y no se ve nada. 2 años, 3 años y no se ve nada. Algunos piensan, oye, fue que me he tumbado con esa semilla, vea. Y chao, y se van. 4 años, 5 años y no pasa nada. 6 años, 7 años y no pasa nada. Pero se acaba el 7º año y durante 6 semanas, escuchen, 6 semanas exacticas, 7 años y 6 semanas, en esas 6 semanas, esa semilla sale y crece hasta 30 metros de alto, en 6 semanas. Y la pregunta es, ¿en 6 semanas puede crecer 30 metros una semilla de bambú? Lo que pasa es que durante 7 años se expandió, se profundizó 30 metros, para que cuando salga a flote pueda sostenerse 30 metros y cuando vengan los embates, los torrenciales, ¿saben qué hace esta caña de bambú? Se bambolea y se acuesta en el cielo y se recuesta en el suelo. Y cualquiera pensó, se murió, se dañó con el invierno. Y apenas sale el sol, se acaba la lluvia, otra vez derechita. Tiene el crecimiento la planta de bambú.
¿Llevamos cuántas semanas, amor, orando por ama a tu vecino? 12 semanas. Primera vez que nos demoramos tanto para una fiesta de amigo. Y ya la gente me decía por acá, amor, ¿cuándo? Amor, ¿cuándo? Amor, ¿cuándo? Esperemos, esperemos. Yo no sé qué va a pasar esta próxima semana en las fiestas de amigo, pero han sido 12 semanas de sembrar semilla, de sembrar, de hacer actividades, de regalar tarjetas, de orar por personas, de dar detalles. 7 semanas, 12 semanas. ¿Quién da el crecimiento, amados hermanos? Dios. Pero usted y yo como sembradores debemos tener la paciencia, y esa paciencia viene cargada de fe, de que el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Por qué usted está acá? ¿Por qué usted es como es ya? Porque Dios ha tenido paciencia. Que le falta, le falta. De pronto a algunos nos falta un poquitico más que a otros. Sonríe. De pronto a algunos nos faltan unos empujoncitos. Porque un paso adelante y otro atrás, un paso adelante, a veces 2 atrás algunos. Pero aquí están. Están en el campo. Están en la bodega. Están en el almacén. Es la palabra, es la letra última, la A de cosecha, almacén. Están sirviendo. Están creciendo. Siguen ahí sufriendo, siendo probados, obedeciendo. Pero esa maravillosa obra de crecimiento, Dios la está dando. Y el crecimiento se ve. Porque usted no era el mismo, no es el mismo que era hace cuántos años. O es el mismo. No. Porque la obra se ve. ¿Pero qué necesita usted? Un corazón quebrantado, humilde, para que esta palabra se implante y produzca fruto, y fruto en abundancia. Por eso, mis amados, el llamado que el Señor nos hace es a regar muchas semillas. La semilla tiene vida, la semilla tiene poder, la semilla se multiplica, crece y se multiplica. La semilla trae prosperidad. Las semillas traen paz. Las semillas traen bendición. Las semillas traen respeto. Las semillas traen libertad. Las semillas traen abundancia. Las semillas traen riqueza. Si usted siembra de esas semillas, pero también la semilla traerá pobreza, violencia, odio, amargura, resentimiento, malestar, pereza, desánimo, incredulidad, falta de fe. Por eso, ¿qué se ha sembrado en usted? ¿Y qué quiere usted seguir sembrando? Si usted últimamente se ha dado cuenta que sus cosechas no son como las quisiera, que no son como Dios quiere dárselas, ¿qué le toca hacer? Revisarse. Hermano, humillarse. Pedir perdón. Arrepentirse. Cambiar. Tomar decisiones. Y permitir que el autor de la vida que está en la semilla, en su palabra, le transforme. Le sane, le limpie, lo levante, lo fortalezca, para que las cosechas a partir de ahora cambien. Yo estoy creyendo en una gran cosecha. Yo estoy creyendo en una gran cosecha. Yo estoy creyendo que viene una gran cosecha.
Desde que comenzamos a orar por avivamiento, yo estoy percibiendo en mi espíritu que viene una gran cosecha, mis hermanos. Y usted debe ser parte de esa cosecha. Usted debe meterse en ese río. Porque ese río es la palabra de Dios, es la vida de Dios. Y cuando usted se mete en ese río, Dios se encarga de llevarlo a su buen término y le da su cosecha. Pero que sus semillas, a partir de hoy, sean semillas buenas. Cambie su manera de hablar. Cámbiela. Determine corregir su manera de hablar. Si usted murmura, se mantiene quejando. Si usted mantiene diciendo no se puede, no hay, no tengo, es imposible, ¿cómo va a tener una cosecha? Cambie su manera de hablar. Cambie su manera de pensar. Y verá a Dios dándole cosechas. Amén. Pónganse sobre sus pies.